Hola a todos y bienvenidos. El objetivo de la clase de hoy es explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile y la elección del primer Congreso Nacional. Antes de presentar o conocer el título de la clase del día de hoy, vamos a hacer un breve resumen o un repaso de la clase anterior. Si ustedes recuerdan, la clase anterior hablamos de la primera Junta Nacional de Gobierno. Bueno, la primera Junta Nacional de Gobierno abarca desde el 18 de septiembre de 1810, fecha de la instalación de la primera Junta de Gobierno, hasta la instauración del primer Congreso Nacional del 4 de julio de 1811. La primera Junta Nacional de Gobierno se explica a través de algunas causas, ¿ya? A través de dos ámbitos causales, causas internas que son locales, ¿ya? Nacionales, y también las causas internacionales. Dentro de las causas internas o locales o nacionales, el proceso de independencia se va a explicar por algunos factores, ¿ya? Entre ellos el creciente espíritu independentista de los criollos, una autoconciencia del sentimiento patriótico, ¿ya? El impacto de las reformas borbónicas del siglo XVIII, eh, van a ser, bueno, entre otros más, van a ser los elementos que van a influir en la formación de la naciente República chilena. Sin embargo, también tenemos la influencia externa o internacional. Bien, bueno, tenemos que señalar de que esta influencia internacional fue decisiva a la hora de provocar acá los procesos revolucionarios o independentistas. Bien, ¿por qué? Porque vamos a nombrar algunos sucesos desarrollados en el mundo y que van a influenciar nuestra independencia. En primer lugar, la independencia de los Estados Unidos de 1776. También tenemos por otra parte la Revolución Francesa de 1789. También nombramos y mencionamos las invasiones napoleónicas o la invasión francesa de parte de Napoleón Bonaparte a España en el año 1808. ¿Ya? Esto significó que Napoleón Bonaparte captura o deja cautivo al rey del periodo de ese momento, que era el rey español Fernando VII, y quien tuvo cierto que abdicar en su cargo, y en su reemplazo Napoleón Bonaparte eh, deja a su hermano José Bonaparte. Esto generó hartas controversias, estas noticias llegaron acá a Chile. Bueno, en España se realizaron juntas de gobierno, las instituciones españolas se organizan para, para hablar de este cautiverio. Acá en Chile pasó algo parecido. El Cabildo de Santiago llama un cabildo abierto para el 18 de septiembre de 1810, del que va a emanar la primera Junta Nacional de Gobierno. Bueno, en esta Junta de Gobierno, en primera instancia, eh, era un momento en donde la mayoría de los miembros iban, antes de partir con esta sesión, juraban fidelidad y obediencia al soberano español, al rey. Eh, Hasta la idea era reunirse y hablar de esto, de qué va a pasar con la dirección están poniendo en duda eh, la instalación, ¿cierto?, en el trono español de Pepe Botella, también conocido, o el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Bien, por lo tanto, estas reuniones en primer lugar juraban su obediencia, pero sin embargo, esto va a ser una especie, se va a considerar como la primera forma de autonomía. ¿De acuerdo? Porque a contar de instante esta primera Junta Nacional de Gobierno ya no va a haber un paso atrás y la independencia va a llegar definitivamente. Bien, bueno, quien presidía esta sesión fue don Mateo de Toro y Zambrano. Bueno, una vez repasada la clase anterior, vamos a hablar del tema de hoy. Vamos a hablar de la historia del primer Congreso Nacional de Chile. ¿Ya? El primer Congreso Nacional fue inaugurado el 4 de julio de 1811. Según la historia señala de que nuestro Congreso vendría a ser uno de los más antiguos de América Latina. Así fue como se instala el primer Congreso,
que tiene como carácter representar la voluntad de los criollos, especialmente con el afán de poder ampliar su representación o participación política eh, en esta nueva, pues, con esta nueva posibilidad, ¿cierto?, de tener eh, más que nunca participación política y participar en la toma de las decisiones que antes los españoles eh, realizaban y que en definitiva vetaban a este sector, ¿ya? A esta representatividad criolla, y que ahora con esta creación, con esta aparición del primer congreso, por supuesto se va a concretar, ¿ya? Bueno, fue convocado para decidir de la mejor manera de o clase de gobierno, ¿cierto? Eh, Mientras durara el cautiverio de Fernando VII en manos de Napoleón. Recuerden que, como señalé anteriormente, acá en América y en Chile, estas primeras sesiones, estas primeras juntas, principalmente estaban abocadas a mantener la lealtad con el soberano, pero sin embargo acá estaba, pero esta acción revolucionaria era algo inevitable, o sea, la independencia de Chile iba a llegar, van a dividir en bandos, realistas y patriotas. Bien, bueno, en definitiva, cierto, ese era el argumento, pero, pero como para redondear la idea, si el primer Congreso Nacional también se reúne, ¿cierto?, para hablar respecto de, de cuál va a ser la mejor manera de gobernarnos ya ya cierto con la independencia declarada, o por lo menos con la primera Junta Nacional de Gobierno, que fue un avance pero muy potente para la independencia de Chile, y mientras durara cierto el cautiverio del rey Fernando VII, ¿ya? Bueno, las cosas cambiaron y por supuesto de que la independencia va a llegar de todas maneras. Bien, bueno, el Congreso Nacional estuvo en funciones o sesionó hasta que fue disuelto por un golpe de Estado de José Miguel Carrera. Bueno, con este golpe de Estado que ocurrió el 4 de septiembre, eh, se va a entregar, ¿cierto?, la dirección de este primer Congreso a los patriotas, quienes van a imponer, ¿cierto?, varias reformas. Entre ellas, la ley de libertad de vientre, que más adelante la vamos a describir. Se sentaron las bases eh, para muchas futuras también nuevas reformas, ¿ya? Bueno, entre ellas también surge la ley de cementerios, la reforma educacional, ¿m? Y también la redacción de alguna constitución. Bueno, sin embargo, sabemos de que posteriormente va a haber una clausura del Congreso que la vamos a describir más adelante, ¿ya? Bueno, las reformas del primer Congreso Nacional. Vamos a hablar de la libertad de vientres. ¿Qué es la libertad de vientres? O sea, en el primer Congreso Nacional, eh, los patriotas hicieron reformas y se refirieron a la libertad de vientre. Bueno, este fue el proyecto de mayor importancia que se impulsó en este periodo y que el primer Congreso Nacional tuvo que resolver. Fue la llamada libertad de vientre, que bueno, fue impulsada por Manuel de Sala. ¿Y a qué se refiere? ¿Para dónde va esta libertad de vientre? Decretaba la libertad de vientre decretaba libre a todo hombre que naciera en Chile, cualquiera fueran las condiciones de los orígenes de su familia, especialmente de sus padres. Prohibía la introducción de esclavos al país y reconocía con derecho de hombres libres a los que, pasando por Chile, eh, estuvieran acá más de 6 meses. Bueno, acá la esclavitud en Chile no tenía una importancia económica tan importante, ya como en otras relaciones hispanoamericanas. Eh, Inclusive
los patriotas acá en Chile voluntariamente empezaron a liberar a sus esclavos, ¿bien? Para así también poder ponerle fin definitivo a la esclavitud. ¿Mm? Bueno, esta ley de vientre también tuvo un freno. Los sectores realistas, los que apoyaban, ¿cierto?, a, a la corona o al soberano español, no estaban muy de acuerdo con esta ley y se resistían a ella. Otra reforma del primer Congreso Nacional tuvo que ver con la primera ley de cementerio. ¿Con qué finalidad? Para terminar con la costumbre de enterrar a los muertos en la iglesia, especialmente en las iglesias, permitiendo así sentar las bases para una reforma que va a obligar al Estado de Chile, bueno, o a la naciente República de Chile en la construcción de cementerios que estuvieran fuera del radio urbano, ¿bien? Con la idea de prever y evitar la propagación de alguna infección o enfermedad. Bueno, otra de las reformas que se introdujo con con la creación del primer Congreso Nacional fue que se legisló en educación. Se proponen una serie de reformas eh, que van a apoyar a los colegios públicos y se impulsó, ¿cierto?, además el reglamento de instrucción primaria, que va a diseñar los primeros planes de educación. Bueno, a continuación vamos a hablar del golpe de Estado de José Miguel Carrera. No, José Miguel Carrera, él decía que la mayoría del Congreso estaba formado por enemigos de la causa revolucionaria. Por lo tanto, José Miguel Carrera sostenía de que todos aquellos que no estaban de acuerdo con la independencia de Chile no debieran ocupar algún cargo o participar en la toma de decisiones que para ese periodo eran tan potentes, sobre todo si se trataba de estos procesos revolucionarios que iban a cortar definitivamente con la administración española. Así fue que en medio de este ambiente José Miguel Carrera se va a transformar en el nuevo líder de los patriotas. Y el 4 de septiembre de 1811, Carrera junto a sus hermanos dio un golpe militar, ¿ya? Y derribó el Congreso. Eh, esta acción no fue violenta, ¿ya? No tuvo la necesidad de primero no hubo resistencia, por lo tanto una mediación o la utilización de armas no fue necesario, ¿ya? De todas maneras, ¿cierto? Esto significó de que eh, se designara una nueva junta de gobierno. Bueno, el Congreso Nacional sesionó hasta diciembre de 1811, cuando, cierto, fue, como lo dijimos más arriba, fue disuelto por José Miguel Carrera en con su golpe, cierto, de Estado. Bueno, jóvenes, llegó el momento, cierto, de cerrar la clase, pero el cierre de la clase, por supuesto, antes del cierre vamos a hacer para cerrar la clase, perdón, vamos a hacer un repaso de la clase de hoy. Hablamos del primer Congreso Nacional. Dijimos que fue inaugurado en Chile el 4 de julio de 1811. Al mismo tiempo dijimos que fue uno de los, fue uno de los congresos que tienen más data, más antigüedad en América Latina. La instalación de este primer congreso va a representar la voluntad de los patriotas de poder ampliar su representatividad política frente a las nuevas autoridades del Reino de Chile, ¿ya? Con la independencia. Perfecto, entonces este fue el momento de que, como los españoles empiezan a retirarse, la independencia va a traer esto de que las instituciones van
ya no van a estar en manos de los españoles, por lo tanto el primer Congreso Nacional va a ser representativo de este grupo criollo y les va a dar la posibilidad de participar en cosas políticas, ¿ya? De todas maneras, esta fue convocada para decidir cuál va a ser la mejor manera de gobernarnos mientras Fernando VII estuviera en manos de Napoleón Bonaparte, ¿ya? No olviden nunca de que ese fue el primer interés, el primer objetivo de la primera Junta Nacional de Gobierno y por supuesto de que el carácter continuaba con este primer Congreso Nacional. Bien, jóvenes, bueno, antes de despedirnos, ustedes saben, ya tienen conocimiento de que hay dos preguntas que responder. La primera, ¿cuándo y para qué se creó el primer Congreso Nacional de Chile? Y dos, ¿qué razones tuvo José Miguel Carrera para realizar un golpe de Estado al Congreso? Bueno, yo me despido, respondan estas preguntas en su cuaderno. Chao, cuídense.